Regresábamos precisamente con el magistrado. Estamos hablando de difamación e injuria en medios digitales, en prensa, televisión, etcétera. Ahí está el hashtag difamación ENM por cualquier comentario o pregunta que usted quiera hacer a nuestros invitados. Y le habíamos dejado una pregunta al magistrado Félix, quien es director de la Procuraduría Especializada para Delitos de Alta Tecnología. Si tienen estadísticas de este tipo de infracción y por qué tan pocas se judicializan. ¿Y qué es lo que la gente debe hacer en caso de ser difamado o injuriado? Bien, muchas gracias. El tema de la difamación, ¿verdad? Y de la injuria establecida en el artículo 21 y 22 es tan vieja como el ser humano. El difamar, el decir una injuria, una calumnia de cualquier persona. Pero al hacerse a través de ese medio, como decíamos ahorita, entonces ya hay una mayor afectación, porque es posible que una persona que tenga 1 millón de seguidores pueda replicar eso a 10 millones de interacciones. Entonces, si alguien dice algo... que lo ve el mundo entero. ¿Y es lo que pasa? Es lo que pasa, es el riesgo reputacional. Que originó el tweet, por ejemplo. Exacto. Pero ¿y los que los retuitearon? ¿Qué También se hace con ellos? tendrían, ¿También llevan? es que tienen la responsabilidad porque son el vehículo para que eso llegue lo más lejos que se pueda. Un reproductor. Pero ¿cómo se recolecta la prueba en ese caso? Sí, si la persona ha borrado el tweet, pero me gustaría saber si hay una estadística de infracciones de este tipo y por qué no se judicializan primero. Son muchas preguntas, tenemos muchas inquietudes todos. Mire, tenemos estadísticas del año 2016 al 2019 que en el país se denunció 1.445 casos de difamación e injuria. ¿Se denunciaron? Se denunciaron. A través de... Pero, ¿qué vino después? En el año 2020, la pandemia. Todo el mundo estaba hiperconectado. Al estar hiperconectado, entonces, ya la gente en ese temor y todo eso, entonces ya no había forma. Todo el mundo metido en su casa. Tú me dices algo, yo te digo de fulano, digo del político. O sea, digo se del policía. relajó el tema de la difamación. No, que se incrementó. Se incrementó. Claro, pero hubo denuncias. Exactamente. Pero hubo denuncias. Sí, hubo denuncias y hubo en un 50%, no tengo ahora mismo los datos, por eso traje solamente 2016-2019 porque hubo un aumento. Llegaron a feliz término. Sí, cuando usted dice, sí, se judicializan, pero cuando usted dice, ¿cuál es la esencia de este proceso penal? No es que todo el mundo esté preso, es que el conflicto sea resuelto. Por eso, no por casualidad en el artículo 2, solución del conflicto. ¿Cuál es la sanción que debe operar? O que pague con dinero, o que pague con cárcel accesoria si es necesario, pero que lo primero es reparar la moral de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, cuando llega una persona con una situación de esa naturaleza, le damos la atención, pero usted se imagina que nosotros fuésemos a procesar todos los casos a nivel nacional. Estuviéramos hablando de 1 millón de personas al año recogidas de las redes sociales. Porque el tema de las redes sociales, de qué es a través de las redes sociales, es complicado. Sí. Dame un segundito. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la prueba, la evidencia electrónica que nosotros vamos a utilizar para poder decir, más allá de toda duda razonable, que es la persona que dice ser? En la publicación. Bueno, te dice no, por los bots, por las cuentas que son creadas pero que no tienen... Hay cuentas parodias. Hay cuentas parodias, pero también hay cuentas que sí tienen a una persona que se hace responsable. Pero eso es a simple vista. Ajá. Para que tú puedas saber que ciertamente es la persona, tendría, y no la dan, ni Twitter, Instagram, ninguna red social te da, porque todas están en California y están acogidas a la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que plantea de manera radical, y en la primera enmienda, libertad de expresión, libertad de culto y libertad de prensa. Entonces, tú le das esa petición y te devuelven diciendo no. Y una fiscal de Estados Unidos me dijo un día, mira, Iván, para que tú veas lo que para nosotros es libertad de expresión. El presidente Donald Trump, eso fue hace 2 años, una periodista le quitó la cabeza y la aló. Y cuando le hicieron el análisis a eso, dijeron, no, eso es libertad de expresión. Para que tú veas hasta dónde llega. Si fuese aquí, estuviéramos pidiéndole cadena perpetua a la persona. Entonces, o sea que vamos a eliminar entonces el tema del concepto de la difamación. No. Injuria. A mí me gusta más el concepto de la difamación que se produce y se persigue, se sanciona a través de la acción privada. Pero es que de la acción privada. Espera, que acaba de tocar un punto ahí el magistrado y es una tendencia que ha venido ocurriendo prácticamente en el mundo entero y es despenalizar los delitos de difamación e injuria, sobre todo cuando es cometido por la prensa. Despenalizar. Y me gustaría conocer
la opinión de Olivo y de Luis en ese sentido, que las penas sean monetarias, que sea instancia civil, pero que no conlleve cárcel. Bueno, ya el Tribunal Constitucional en el año 2016, antes incluso en una que otra sentencia de casos muy emblemáticos que fueron conocidos, hacían aplicación de la convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que citaba Luis, el caso de Herrera Ulloa, que a partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia del año 2002-2003, que creó el bloque de constitucionalidad, le daban primacía. Y la jurisprudencia en el sistema interamericano estaba muy orientada hacia la despenalización cuando se tratara de funcionarios públicos o de figuras públicas notables. El Tribunal Constitucional nuestro, en el año 2016, no fue tan lejos. Habla de despenalizar cuando se trata de hechos aplicables a funcionarios públicos, pero si se trata de aspectos de su vida privada, mantiene el carácter de la penalización. Tenemos el mejor ejemplo aquí, Fari, de funcionaria pública. La difaman diario en el... Pero no se han metido con la vida privada. Pero si en su vida privada, ella puede ejercer una... Ya yo estoy inmune. Ya yo estoy inmune. Pero si se meten con su vida privada. Pero si se meten... Sí, ahí sí se mantiene la penalización. En el concepto de la Corte Interamericana, eso podría ser discutido. Si está Luis Rivas, de abogado de la defensa de fulanito, exacto. De difamadores. Entonces, ahí puede invocar la jurisprudencia de la que han perdido casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un concepto más amplio al que el que llegó nuestro Tribunal Constitucional en el año 2016. Porque lo que crean ese tipo de difamación es una crisis reputacional, sobre todo el que es servidor público. Crea una percepción fallida o falsa de algo, crea una distorsión. Entonces uno dice, ¿cómo me protejo? O sea, a mí me han dicho de todo en las redes sociales y casi todo prácticamente es mentira. Entonces, ¿qué hago? ¿Me pongo a demandar a todo el mundo? ¿No demando? ¿Qué hago? ¿Respondo? ¿No respondo? Porque desde asesina hasta ladrona, hasta ateas. Es un problema mundial, es un problema mundial. Es bueno señalar que uno por uno, por favor. Es bueno señalar que hubo varios votos disidentes del Tribunal Constitucional en esa materia que iban en pro de que se ha despenalizado totalmente, incluso en el caso de los funcionarios públicos, incluso cuando se trate de hechos atinentes a su vida privada. Entonces, ¿qué significa? Que entonces no hay ninguna sanción, no hay sanción penal. La orientación es a que tú puedas resarcirte a través del ejercicio de una acción en daño y perjuicio ante la jurisdicción civil. Yo tengo una pregunta. Nadie me va a devolver mi honor pagándome $1 millón o cumpliendo un año de cárcel. Entonces, ¿no debería también exigirse una disculpa pública? Así mismo como público. Y ese es un requisito para que no se avance hacia la demanda. A mí hay algo que me preocupa, que tiene que ver con el tema de las sanciones o de las penalizaciones, y es lo siguiente. Perfecto, le aplicaron la pena máxima de privación de libertad 1 año, más una indemnización y una multa, perfecto. Pero hay algo que todavía se mantiene en materia de difamación e injuria, sobre todo a través de los medios informáticos, y es, está condenado la persona, lo condenaron a pagar $1 millón, pero ¿cómo se recoge esas expresiones que se mantienen durante mucho tiempo? Derecho al olvido no hay. Por ejemplo. Bueno, pero en Europa sí se está aplicando bastante. Sí. Donde yo vivía en España, o sea, ya se identificó el motor de búsqueda, no es lo mismo que si lo hiciera de República Dominicana que si lo hacía estando en España. Es decir, hay en Estados Unidos igual. Eso, muchas cuestiones. Yo que a mí me gusta indagar mucho como investigador, mirar para atrás, entonces no encontraba. Yo sé que, por ejemplo, en Google uno puede pedir, si salió una noticia tuya, uno puede pedir al buscador en Google, por ejemplo, que te borren todas esas noticias. Y esa gestión la hace Google, por ejemplo. Eso yo lo sé. Eso es muy importante porque el agua derramada, como siempre hemos dicho, es muy difícil de recoger y se queda pero aún tú recojas parte de ese agua. Se queda en la percepción hay una frase. de la gente. Es la frase de Goebbels. Es la frase de Goebbels. Y que hay una frase. Difama, que algo queda. Lo que sube a internet se queda en internet. Claro. No importa. Oigan, y lo de YouTube, todas esas expresiones pero al respecto de estar subiendo en cosas en las redes sociales, hoy en día estamos viendo la moda del linchamiento social. Correcto. ¿No? Y en el linchamiento social, pues empieza quizás por un error, pero termina siendo ofensas, insultos, ataques. Empiezas con una cosa y terminan casi recordándote lo que hiciste cuando naciste. Una persona así, ante una avalancha, ¿qué puede hacer legalmente? O sea, porque no es una persona ni dos, quizás son 1000. ¿Qué puede hacer un civil, una persona normal,
ante ataques así? ¿Hay algún recurso? Que son falsos, o Exacto. sea, de injurias y de difamaciones, no Sí, de... el problema es que... Ataques en general. como punto de partida están las acciones judiciales. Claro. Sea que se permita la acción penal o sea que se permita a través de la acción en resarcimiento de daño y perjuicio. El aspecto importante aquí será el que ya señalaba el magistrado, el asunto de la prueba. O sea, las dificultades en torno a la recolección de las pruebas y que las pruebas cumplan con el estándar suficiente para ser presentadas y ser sustentadas. Casualmente hoy, hablando de los procesos, hubo una sentencia, hubo un fallo de un tribunal aquí en el Distrito Nacional que falló a favor de la víctima de una difamación. Que fue, lo mencionábamos al principio. Fue el doctor Guido Gómez Macías, pero hemos tenido otros casos. El caso de Hernani Vincho, por ejemplo, no sé si la gente lo recordará, donde también Hernani Salazar en ese momento. Don Celso Marrancini también. Don Celso Marrancini. Hipólito Mejía, senador de Hipólito y Wilton Guerrero. Y mira, Faride, la semana que viene tenemos, la Procuraduría de la Tecnología tiene un caso muy importante y que me gustaría que el tribunal sea bien fuerte con relación a este infractor, porque, no sé si recuerdan, un militar que fue grabado teniendo relaciones con una persona de nacionalidad haitiana y creo que era un transvesti. No sé si recuerdan eso. Entonces, ¿qué pasó como consecuencia de eso? Perdió su familia, el señor era teniente, lo botaron del ejército, su familia, sus hijos no le hablan. Entonces, ahí la afectación fue económica, social y familiar. Esa es otra, magistrado, la publicación de audios privados, donde una persona está hablando en privado con otro y está diciendo a lo mejor palabras soeces o refiriéndose mal o siendo políticamente incorrecto, no como hablaría en público, y se publican esos audios. Habría que ver quién es el dueño de la voz. No, pero ¿esa persona puede demandar a quien suba esos audios públicamente en las redes sociales? Sí, claro que sí. Si afecta el honor, si afecta la dignidad. Expresiones que entren dentro del campo de la difamación. A lo que se refiere María Celeste, el que difunde el audio, no es el que lo produjo. El que grabó sin permiso y difundió. Claro, puede ser demandado. Si a mí me llaman, soy yo la que estoy grabando, no es otra persona. No, cualquiera de los dos puede estar grabando. No, escuchen, esos audios que se mandan por teléfono. Por favor, es una sola persona, no podemos hacer grupito que se oye todo en televisión. No es como si tuviéramos una sala. Es que te suben, o sea, tú mandas un audio a una persona y ese audio lo ponen en las redes sociales. Un audio de una conversación privada que tú estás teniendo a través del chat de Pero yo no WhatsApp, puedo grabar una llamada. Yo no puedo grabar una llamada sin el consentimiento del que me llama. Camila, estoy hablando de audios, voice notes. Eso que ha pasado tanto últimamente, ¿se puede demandar? Sí, se puede demandar, pero ahí la situación es otra. Ahí ya no es un atentado al honor o la consideración, sino una violación a la intimidad de la persona. Claro. Otra manifestación de derechos fundamentales. Exacto. ¿Y se puede acusar de difamación cuando tú estás diciendo la verdad? ¿O de injuria? Cuando regresemos después de la pausa y leemos los tweets que tienen ya bastantes tweets e Instagram, por favor que me los manden. Ya volvemos.